Ecuador abrirá la Copa del Mundo ante Costa de Marfil en un partido muy parejo que podrá definir muchas cosas en un grupo complicado. Es por eso que hoy, con un buen café, vamos a hacer la mega previa para que te enteres sobre todo lo que tiene que ver con este importantísimo partido. Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y hora de hablar de la Copa del Mundo con esta serie de videos que estamos haciendo acerca de todas las selecciones CONMEBOL que van a participar en la Copa del Mundo, haciendo las mega previas. Y hoy le ha tocado a Ecuador en su primer partido de grupo contra la selección de Costa de Marfil. En este video vamos a tener todo lo relacionado a este encuentro. Vamos a tener también información acerca de los convocados, las figuras, las ausencias de cada uno de los equipos, posibles 11 titulares, cómo juegan las dos selecciones, puntos fuertes, puntos débiles, el historial, si es que hay, ya se van a enterar. Y por supuesto también cómo llegan cada uno de los países en encuentros recientes, ¿no? Cómo les ha ido a nivel de amistosos, a nivel de eliminatorias, etcétera, etcétera. Y vamos a comenzar rápidamente explicando, ¿no?, que este encuentro se va a realizar o se va a llevar a cabo en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos. 69,000 espectadores aproximadamente caben en este estadio. Se va a jugar un domingo 14 de junio a las 18 horas de Ecuador, ¿no? Lindo horario para ver un partido de fútbol. Además, día domingo, todos en casa disfrutando de este partido inaugural para Ecuador, que al enfrentarse a Costa de Marfil también tienen que ir pensando, ¿no?, en Curazao y en Alemania, que son los otros dos seleccionados que forman parte de este grupo. El durísimo rival, 4 veces campeón del mundo Alemania, aunque no está en su mejor momento, siempre es un rival muy complicado. Evidentemente es uno de los favoritos a ganar el grupo, quizás el favorito principal. Después está Curazao, que se clasificó de buena manera en CONCACAF por primera vez en su historia, que tiene un equipo con muchos repatriados, con jugadores que ha traído a conformar la selección curazoleña, que son jugadores europeos pero con raíces curazoleñas. Y por supuesto este rival Costa de Marfil, muy complicado. Ya se van a dar cuenta con qué nombres cuentan, o sea, con qué nombres tiene o qué jugadores tienen en la nómina, no son ninguna papita. Así que bueno, comencemos con las convocatorias. En Ecuador tenemos a Gonzalo Valle de Liga de Quito, Hernán Galíndez de Huracán, Moisés Ramírez del Quifisia, son los tres arqueros. Evidentemente Galíndez allí corre con la posibilidad de ser titular. Luego los defensores: William Pacho, bicampeón de la Champions, acaba de ganar la Champions League, el jugador del PSG, la verdad, uno de los mejores defensores del mundo. Pierre Hincapié, jugador del Arsenal de Inglaterra, que empezó siendo suplente en el equipo inglés, pero se fue ganando la titularidad con el pasar de los partidos y terminó jugando la final de la Champions como titular. Hay que ver, ¿no?, cómo está su estado físico, porque terminó un poco tocado en ese partido, cansado, pidiendo el cambio, pero no lo pudieron reemplazar, no había cambios suficientes, o ya no había cambios en el Arsenal. Pero dos jugadorazos que además, junto a Joel Ordóñez del Brujas y Pervis Estupiñán del Milan, creo que conforman una de las defensas más elitescas que vamos a ver en este mundial. La verdad es que esos 4 jugadores que conforman una defensa muy flexible son realmente buenos, y la defensa de Ecuador es brutal, y así lo refleja la cantidad de arcos en cero. Luego, Ángelo Preciado del Atlético Mineiro, Félix Torres, Internacional de Porto Alegre, y Jackson Poroso, jugador del Cholos de Tijuana, que se mete en la convocatoria. Recordar que acaba de jugar Ecuador contra la selección de Arabia Saudita, marcó un gol Poroso, es un jugador que va bien por arriba, pero que además es muy curioso, no estuvo a lo largo del proceso, no lo tuvo BKC en todo el proceso y se mete por la rendija. De hecho, no es primera vez que le pasa, ya se había metido en un proceso anterior o en un mundial anterior en donde no había tenido minutos en el proceso de Alfaro, y aún así formó parte de aquella lista. Luego los mediocampistas: Alan Franco del Atlético Mineiro, Daniel Castillo de Midtjylland, Jordi Alcibar, Independiente del Valle, Kendry Paz de River Plate, aunque polémico, ¿no? Mucha gente dice que no merece estar en la convocatoria, hace rato que no hace las cosas bien con Ecuador, este joven talentoso, y con River tampoco le ha ido muy bien que digamos. Moisés Caicedo, la estrella del equipo, o una de las varias estrellas que tiene esta selección, pero bueno, estelarmente Moisés Caicedo en esta nómina, jugador del Chelsea, uno de los mejores mediocampistas del mundo sin duda, hace varios años, y sigue siendo muy joven. Pedro Vite de Pumas, Anthony Valencia de Royal Antwerp de Bélgica, está también Yaimar Medina del Genk de Bélgica. Por cierto, Valencia, joven talento de este seleccionado, lo mismo que Yaimar. Acá casi todos son jóvenes, que esto es una de las cosas que tiene Ecuador, una de las nóminas más jóvenes de la Copa del Mundo y de los de CONMEBOL, es definitivamente la más
joven. Pero vemos ya, además de los jóvenes que ya traían, BKC sigue incorporando nuevo talento. Entre ellos, bueno, Anthony Valencia, ¿no? Un jugador muy interesante con un buen año en Bélgica y que ya lo ponen a tener participación con el seleccionado. De hecho, viene a disputar minutos en el encuentro amistoso reciente contra Arabia. Encuentro que ganó Ecuador. Delanteros: Alan Minda, Atlético Mineiro; Ener Valencia de Pachuca; Gonzalo Plata de Flamengo; Jeremy Arévalo del Stuttgart; John Yeboah de Venecia; Jordi Caicedo de Huracán; Kevin Rodríguez de Unión Saint-Gilloise y está Nilson Angulo del Sunderland. Estos son los delanteros, delanteros mediocampistas ofensivos, delanteros extremos, o sea, atacantes, ¿no? Digámoslo así. Avanzamos ahora con la convocatoria del seleccionado de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil, muchachos, dirigidos por Emers Faé. Arqueros: Yair Fofana de Çaykur Rizespor de Turquía; Mohamed Kone del Charleroi de Bélgica; Alban Lafont del Panathinaikos. Muchachos, hay que decirlo, los arqueros en este seleccionado se rotan bastante. Algunos partidos los ha tenido Lafont, en otros hemos visto a Fofana. Habría que ver con quién sale el técnico Faé para la Copa del Mundo. Defensores: Emmanuel Akbadou del Beşiktaş de Turquía. Aquí hay muchos jugadores de Turquía, hay que decirlo, ¿no? La Superliga turca ha nutrido a gran parte de esta a una buena parte de esta convocatoria, no la mayoría evidentemente, pero hay varios jugadores de la liga turca. Christopher Operi de Istambul, Basaksehir también de Turquía, está Ousmane Diomandé del Sporting Club de Portugal, Gela Due de Estrasburgo de Alemania, Ghislain Conan del Gil Vicente de Portugal, Odilon Cossonu del Atalanta de Italia, Wilfried Singo del Galatasaray, Evan Dika de la Roma, uno de los referentes del equipo. Mediocampistas: Seko Fofana del Porto de Portugal, Parfait Guiagón del Charleroi, Chris Inao Olé del Transport también de Turquía, Franck Kessié, referente y capitán de este equipo, conocido seguramente por ustedes, hoy jugador del Al Ahly de la Liga Árabe, Ibrahim Sangaré del Nottingham Forest de Inglaterra, Jean-Michel Seri del Maribor, Ahmad Diallo, referente también, jugador muy importante del Manchester United. En el Manchester juega como mediocampista, en este equipo puede ser mediocampista mediocampista ofensivo, atacante, pero bueno, está Ahmad Diallo. Luego, delantero: Simon Adingra del Mónaco, Ange Joan Boni del Inter de Milán, que es un jugador bastante joven, que tiene raíces francesas y que, a pesar de que ha sido parte de las inferiores de Francia, el jugador del Inter de Milán actualmente no tiene demasiada cabida en el equipo titular del Inter, pero ha tenido minutos, hay que decirlo. Bueno, ha decidido jugar con Costa de Marfil, entonces es una adición interesante a este equipo. Luego está Omar Diakité del Cercle Bruges de Bélgica. Como ven, también tienen varios jugadores en la liga belga y eso es algo que tiene que ver también con la plantilla ecuatoriana. Ecuador tiene muchos jugadores en Bélgica. John Diomandé del Leipzig, del RB Leipzig de Alemania, Evan Guessant del Crystal Palace, Nicolás Pepe del Villarreal, Basumama Touré del Hoffenheim y Elie Wahi del Nice de Francia. Tiene muchos jugadores interesantes. Bueno, ahí vemos a Nicolás Pepe, que puede jugar en el mediocampo ofensivo, puede ser atacante también, delantero. En esta temporada tuvo 8 goles y 8 asistencias con el Villarreal, pero bueno, cuando empiezas a revisar, ¿no? Jugadores del Crystal Palace, jugadores de la liga alemana, jugadores de la liga francesa, más Diallo del Manchester United, no es un equipo sencillo. Costa de Marfil está muy bien armado, ha tenido además muy buenos resultados recientes. Vamos a revisar las figuras de cada selección. Pero antes, muchachos, recordarles que se suscriban a este canal si les gusta el contenido que vamos sacando. Vamos a hacer muchísimo material de la selección ecuatoriana en la Copa del Mundo, así que suscribirse y darle like a este video para seguir apoyando los cafecitos. Que por cierto, vamos a sacar una película de la Copa del Mundo, y si quieren ver las películas que hacemos en este canal, solo vayan al canal @Cafecito Sports Film, que es nuestro canal alternativo. Ahí es donde publicamos las películas y documentales. Hay un documental increíble sobre cómo Ecuador ha conseguido clasificarse a 5 mundiales, se los recomiendo si no lo han visto. Y repito, si quieren ver y salir en la película de la Copa del Mundo que vamos a hacer finalizado el mundial, simplemente
si quieren salir allí, si quieren aparecer, tienen que hacerse miembros exclusivos del canal Cafecito Sport Films. Se hacen miembros exclusivos y tu nombre va a aparecer allí al final del film en los créditos como productor ejecutivo. Así que eso y más, ¿no? También pueden tener acceso exclusivo y anticipado a nuestros videos. Van a tener menciones inmediatas en sus comentarios. Eso y otras cosas más al hacerse miembros exclusivos con un pequeño aporte mensual. Bueno, dicho eso, la figura de Ecuador, Moisés Caicedo del Chelsea de Inglaterra, uno de los mejores medios del mundo desde hace 2, 3, 4 años, desde que era un muchachito y lo sigue siendo, ¿no? Moisés Caicedo, recontra referente de este equipo, uno de los capitanes. Está William Pacho también, bicampeón con la edad que tiene, no llega a los 25 años, ya tiene 2 campeonatos de Europa. El jugador del PSG de Francia, uno de los mejores defensores centrales del mundo. Y Pierre Hincapié, también de los mejores jugadores que va a tener en defensa este mundial, no tengo duda. Acaba de hacer una final de la Champions increíble, aunque no la pudo ganar. El jugador del Arsenal de Inglaterra. Chelsea, PSG y Arsenal tiene este equipo en esa columna vertebral de los dos defensores y el mediocampo, ¿no? El 5. ¡Qué bárbaro! Ese triángulo es impresionante. Ahora, las figuras en Costa de Marfil también son muy interesantes. Y miren los nombres de peso que tiene este equipo, ¿no? Ahmad Diallo, jugador del Manchester United de Inglaterra, con muy buena temporada, muy regular. En todos los partidos en los que apareció fue titular. Más de 30 partidos esta temporada con el equipo rojo. Y además de eso, tiene a Evan Ndicka de la Roma de Italia, también con mucha participación este año, muy estelar, defensor central titular de la Roma, que además la Roma, recuerden, se metió en Champions, en competición europea para el siguiente año. Y Jean Diomandé, que ha tenido muchos goles y muchas asistencias esta temporada con el RB Leipzig, más de 10 goles exactamente en esta temporada y múltiples asistencias, un jugador muy peligroso que va muy bien por las bandas. Son algunas de las figuras de Costa de Marfil, que por cierto también está Kessie, ¿no? Que es el capitán, aunque quizás hoy no está en su mejor momento y su mejor nivel, sigue siendo un jugador muy importante en la mitad de la cancha. Kessie, que pasó por durante muchísimos años, pero muchísimos años, formó parte del buen fútbol de élite. Bueno, ausencias de Ecuador, muchachos, hay varias. Leonardo Campana del New England Revolution de Estados Unidos se queda fuera por lesión, aunque bueno, eso no garantizaba, ¿no? Si estaba sano que iba a entrar en la lista, pero siempre ha estado en discusión. Siempre se ha esperado mucho de Leonardo Campana y miren que las lesiones y altos y bajos en su rendimiento le han pesado y mucho. Luego está Jeremy Sarmiento, ya es por decisión técnica, el jugador del Middlesbrough de la Championship en Inglaterra. Es un jugador que a mí siempre me ha gustado mucho, que sigue siendo joven, pero hay que decirlo, no se mete en la consideración de BKSS porque es que tampoco ha tenido buenos años. No es un jugador que a BKSS parezca encantarle, pero este extremo que podría ser muy importante para Ecuador, miren, más de 30 partidos en la Championship y no logró marcar ni siquiera un gol. Y no estoy seguro si siquiera logró una asistencia en la temporada. Bajón tremendo en el rendimiento de Sarmiento, que siempre ha pintado para más. Tampoco se metió José Andrés Hurtado, el jugador del Red Bull Bragantino de Brasil, que creo que por edad, que por calidad, que por nivel, porque ha estado en el proceso, pudo haber sido incluido, sobre todo considerando que no hay demasiados defensores en la nómina. Se nota el intento de BKSS de conseguirse delanteros que sustituyan o que puedan ejercer la función de Ener Valencia en el caso de que Ener no pueda rendir bien o tenga algún problema físico, en fin. Se nota que se está buscando más un delantero que buena defensa, pero creo que la cantidad de defensores, miren, hay 1, 2, 4, 6, 7 defensores. Yo creo que un defensor adicional le pudo haber venido bien a la lista de Ecuador y creo que José Andrés Hurtado pudo haber estado. Pero bueno, no está. Decisión técnica. También decisión técnica, John Mercado y Kenny Arroyo que quedan fuera. John Mercado, jugador de Sparta Praga de República Checa. Lo propio Kenny Arroyo, jugador de Cruzeiro. No están en la nómina, a pesar de que Kenny Arroyo tuvo un muy buen año. Luego las ausencias en Costa de Marfil, está Sebastián Haller, jugador del Utrecht de Holanda. Wilfred Zaha, conocido jugador de, bueno, hoy en día Charlotte Football Club de Estados Unidos, pero que estuvo muchísimos años en la Premier, muchísimos, algo así como 8, 9, 10 años con el Crystal Palace.
De hecho, pasó también luego por el Lyon. No está en la lista. Decisión técnica, Jérémy Boga de la Juventus, con un año bastante bajo, bastante flojo, con poca participación de la Juventus, uno que otro partido, pero no ha sido convocado, no está en la consideración del técnico, y por lesión se cayó en el último mes Clément Akpa del Auxerre de Francia, jugador regular en esta nómina. No va a estar el jugador Clément Akpa. Luego vamos a revisar, muchachos, y esto es muy interesante, el 11 que propondríamos nosotros en Cafecito Gol para Ecuador, cómo creemos que podría jugar esta selección, y luego vamos a revisar lo de Costa de Marfil. Qué bien nos cae un cafecito para estos análisis, la verdad, muchachos. Bueno, Ecuador, acá tengo un 11 partiendo con Galíndez de Huracán, que es para mí el mejor arquero de las eliminatorias por estadística, lejos. La cantidad de arcos en ceros que mantuvo no solo se debió a su gran defensa, muchos no lo saben, pero fue el arquero con mayor cantidad de salvadas porcentualmente hablando para un equipo selección Conmebol en la eliminatoria. Atajó de todo y salvó a Ecuador bastante, mucho más que el Dibu, mucho más que Romo en Venezuela, mucho más que el arquero Paraguay Gatito Fernández. El verdadero salvador en las eliminatorias del arco fue Galíndez, número 1 en casi todas las estadísticas. Luego, Ecuador podría armar distintos esquemas tácticos, pero yo he denominado a la selección ecuatoriana como un equipo camaleónico, que es algo que ha ido trabajando poco a poco Becasese, y creo que por fin empiezo a entender lo que busca el entrenador y no me está disgustando. Yo sé que hay mucho disgusto en Ecuador con respecto al técnico, lo hemos hablado acá en el canal varias veces. Es un técnico que a veces no ha mostrado una faceta ofensiva correcta, que también le costó al técnico anterior, por cierto, al Español. Pero acá ha armado Becasese en los últimos partidos amistosos y los últimos encuentros eliminatorios, ha encontrado un esquema camaleónico que creo que puede funcionar muy bien en un torneo corto, en una Copa del Mundo. Y es un 3-4-3, con los 3 mejores defensores que podrías tener disponibles y de los mejores del mundo. Hincapié del Arsenal, Pacho del PSG y Ordóñez de Brujas, tienes asegurada la defensa atrás. Pero eso es un esquema en el cual tú puedes defender, y ya vamos a ver cómo de forma camaleónica puedes pasar de un 3-4-3 a un 5-4-1 o un 4-3-3 para defenderte luego. Ya van a ver por qué lo digo. En el 3-4-3 tendría cabida un Estupiñán jugando por izquierda, el jugador del Milan de Italia. Luego pondríamos por derecha a Alan Franco, que a mí es un jugador que me gusta mucho de interior, pero honestamente ha hecho una muy buena función como lateral derecho, sobre todo entendiendo que Ordóñez se siente más cómodo como central, que se entiende bien con Pacho y con Hincapié, y que no hay que obligarlo a ser un lateral derecho, porque además no es que vaya a tener demasiada llegada y penetración al área rival como una especie de carrilero. Entonces, quien ha tenido que hacer esa función, sobre todo también entendiendo el bajón futbolístico que ha tenido en selección Ángelo Preciado, que ha perdido mucho espacio. Alan Franco, que es un interior, ha sido reconvertido en funciones por Becasese para que juegue como lateral derecho / carrilero, pero que también se pueda meter en el medio campo si hace falta algún relevo o manejar la pelota en la mitad de la cancha, porque de paso es un tipo que se entiende increíblemente bien con Moisés Caicedo, que por cierto acá estoy poniendo a Caicedo y a Vite en el medio campo. Puede ir más tirado hacia la izquierda Vite y Caicedo más hacia la derecha para que se acerque a Franco, que creo que ellos se entienden muy bien por allí, como bien lo decía. Pero bueno, es irrelevante. En todo caso, Caicedo y Vite serían los interiores, sabiendo que Caicedo es el 5 y Vite un poquito más adelantado, cumpliendo funciones de 10, pero que a nivel de contención también puede ayudar a hacer un 8 o hacer un doble 5, un doble 6 con Caicedo si hace falta. O lo propio, acá es donde creo que viene lo más interesante, Alan Franco, si hace falta en funciones defensivas, pueda meterse como un interior adicional y se armaría un tribote o un doble pivote. Doble pivote si Franco y Caicedo se dedican a defender y tapar esos espacios, y Vite quedando un poco más adelantado, para que vean cómo estoy hablando desde el punto de vista de la movilidad, ¿no? Para que vean que los esquemas no son fijos. O un tribote si Franco, Vite y Caicedo necesitan nutrir bien la mitad de la cancha para evitar algún robo de balón sensible o que se pierda o se rompa el partido. Podrían ser tribotes. Y si hay un tribote, si Franco, Vite y Caicedo empiezan a ocupar funciones de
de mediocampista, es decir, Franco deja de ser un lateral para ser un mediocampista de apoyo. Estupiñán podría retroceder como lateral izquierdo, en este caso lo estoy poniendo como una especie de carrilero, pero lo podríamos poner a retroceder como lateral izquierdo y Ordóñez se correría a la derecha en defensa para ser un lateral derecho. Es decir, hay una línea de 3, pero esa línea de 3 se puede convertir en línea de 4 a la hora de defender si es que Franco, Vite y Caicedo quieren dominar mejor la mitad de la cancha, y Estupiñán, que igual va a ser carrilero porque le gusta ir mucho al ataque, tiene que retroceder para apoyar Hincapié Pacho, y Ordóñez pasándose como lateral derecho se armaría nuevamente una línea de 4. A mí esto me parece increíble y me parece, debo decirlo y reconocerlo, muy inteligente por parte del técnico, y se nota que ha funcionado en los últimos partidos donde hemos visto a Ecuador dominar por momentos a sus rivales y confundir a seleccionados como el de Marruecos, como el seleccionado de Países Bajos, que cuando Ecuador hizo estas transiciones de defensa-ataque y cambios estratégicos y tácticos, la verdad se vieron muy complicados por el dinamismo de este seleccionado ecuatoriano. Repito, es un esquema camaleónico que le permite a Ecuador atacar con 3-4-3, 3-4-3 al ataque y defender con 5-4-1 o 4-3-3. 5-4-1 porque bueno, si se van para atrás Estupiñán y Franco, ahí hay una línea de 5. Plata y Yeboah, más sacrificados, ayudarían a la mitad de la cancha a Caicedo y Vite para que sea una línea de 4 y quedaría aislado el delantero. Eso si Ecuador quiere empezar a jugar largo y echarse un poquito para atrás ante rivales muy fuertes. Repito, defenderse 5-4-1 o 4-3-3, como lo decía, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán, Caicedo, Vite y Franco en el medio, Plata, Yeboah como extremos y Valencia de delantero, que por cierto no los había mencionado. Yo tiraría Plata por izquierda, a Yeboah por derecha, y haría algo que a mí personalmente me gusta mucho que hagan los técnicos, que es que intercambien a los extremos según algunos momentos del partido, que Plata luego se pase a la derecha y pueda buscar un remate de afuera hacia adentro, que si Yeboah está cansado entonces entre Minda, que se siente cómodo jugando por izquierda, y bueno, evidentemente el referente en el Valencia jugando de punta. Pero bueno, quiero que se queden con eso, ¿no? Si atacas 3-4-3 funciona muy bien, no tienen que, o sea, va a estar tranquila la defensa con Hincapié, Pacho y Ordóñez, Franco y Estupiñán que vayan de carrileros, ataquen y defiendan, Vite y Caicedo en el medio, dominando ese medio campo, entendiéndose con Plata y Yeboah y Valencia adelante, pero a la hora de defender, si el equipo, por ejemplo, este equipo se enfrenta en un momento a una propuesta táctica de Costa de Marfil muy ofensiva y está siendo arropado por Costa de Marfil, sencillamente retrocedes a Estupiñán, pasa a jugar una línea de 4 y obligas al medio campo Franco, Vite y Caicedo a ejercer un mejor trabajo en ese sector medio para que el equipo no quede tan descompensado y tan roto. Esto me parece fundamental. Tiene Ecuador una defensa élite con muchos arcos en cero. Tiene una defensa, como ya lo acabo de explicar, muy versátil. Cuando hablo, por cierto, de esos arcos en cero, la cantidad de arcos en cero en las eliminatorias fue absurda. Tiene este mediocampo que tiene mucha sinergia. Lo decía, ¿no? Se entiende muy bien Caicedo con Franco, Caicedo con Vite. Si entra Kendir Páez no se rompe tampoco demasiado la dinámica, aunque creo que es el que más le ha costado entender cómo funciona el sector medio de la cancha dentro de los jugadores talentosos que tiene Ecuador. Franco, ya lo decía, puede ser interior o lateral, puede jugar ambas funciones durante el partido e irse rotando si es necesario, es muy versátil en ese aspecto. Los extremos tienen mucha potencia y tienen remate de media y larga distancia, bueno, sobre todo de media distancia o al borde del área, con mucha potencia, mucho gol también en ese sentido. Tiene Ecuador un arquerazo de selección. Ecuador es un equipazo, Ecuador es un equipo muy equilibrado. Está mejor trabajado de lo que por allí se podría creer. Ahora, yo entiendo la desesperación en Ecuador, porque en Ecuador sienten que podrían haber ganado más de un partido que se ha empatado a 0. Y esto sucede por la falta de gol. Que la poca definición de cara al arco a Ecuador le ha pesado mucho. Es el punto débil de la selección ecuatoriana, el ataque. Y eso lo sabe Raimundo y todo el mundo. Ahora, hay que decirlo también, Ecuador ha mejorado la cantidad de goles hechos en recientes partidos amistosos. No son partidos oficiales, pero son partidos que cuentan para ir apuntando de cara al arco de mejor forma. Se le hizo con un equipo algo alternativo, 2 goles a Arabia Saudita, se le hizo gol a Países Bajos en un muy buen encuentro de Ecuador. Ecuador le hizo un muy buen partido a Marruecos, un partido que si me preguntan debió haber ganado. Y lograron marcar gol. Mantiene una muy buena defensa, pero está empezando a hacer goles la selección
ecuatoriana. Ahora, vamos a revisar ahora el rival de la Tri, ¿no? Y acá tenemos un equipo también muy interesante, también algo camaleónico, hay que decirlo, y difícil de comprender. Ya les voy a explicar por qué. Miren, Costa de Marfil podría ir con Lafont de arquero, que lo hemos visto en los dos amistosos recientes, que le gana. Miren, Costa de Marfil viene a ganarle 1-0 a Escocia, rival complicado, y le ganó 4-0 a Corea del Sur. Arco en cero. Dos rivales fuertes, ganó los dos partidos. Y Lafont fue el arquero de esos encuentros. O al menos de uno de ellos. Bueno, Lafont, arquero de Panathinaikos de Grecia. Luego, Doué, como lateral derecho, jugador del Estrasburgo de Alemania. Por cierto, Costa de Marfil, campeón de la Copa Africana de Naciones 2024. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Cotonou, del Atalanta de Italia, de buena campaña. Ndická, de la Roma de Italia. Esa sería la dupla de centrales. Ya decía que Doué iría por la derecha, el jugador de Estrasburgo. Conan, del Gil San Vicente de Portugal. Por lo general suele ser el lateral izquierdo. Luego en el medio del campo, Kessie, como uno de los mediocampistas principales de este equipo, capitán seguramente de Costa de Marfil, así ha sido siempre en los últimos años. Sangaré, del Nottingham Forest de Inglaterra. Fofana, del Porto de Portugal. Ahí habría una especie de tribote y interesante, ¿no? Con buenos nombres también. Aunque esos nombres rotan mucho. Una de las cosas que he notado en Costa de Marfil es que no hay un mediocampo demasiado definido. Es un mediocampo que ha tenido muchas rotaciones y esto ha hecho que tenga cierto nivel de inestabilidad. Por izquierda es probable que tiren a Diomandé, el jugador que tuvo más de 10 goles esta temporada con el RB Leipzig de Alemania. Por derecha jugaría Diallo del Manchester United, principal referente de este equipo, de muy buena campaña. Y Guessant del Crystal Palace sería seguramente el delantero de Costa de Marfil. Bueno, Costa de Marfil cumple dos facetas. Es un equipo que vamos a ver teniendo transiciones rápidas, pero es un equipo que le gusta tener la pelota. ¿Y saben qué es lo más loco de todo lo que voy a empezar a explicar ahora? Costa de Marfil, entonces, en este sentido, es un equipo que se asemeja a Ecuador en su forma de jugar al fútbol. Porque claro, si tú dices que es un equipo contragolpeador y de transiciones rápidas, que suelta rápido el balón para ir al ataque con, no sé, sus extremos, mucha velocidad, sin pasar mucho la pelota por el medio campo, uno podría tender a creer que es un equipo que tiene poca posesión de balón, 30, 25, 40%. Pues no, muchachos, es un equipo que suele dominar los partidos de la tenencia de balón. Entonces, ¿cómo es posible que si tienes la pelota y haces transiciones rápidas, seas el mismo equipo? Pues el fútbol moderno permite este tipo de situaciones. Y nos damos cuenta que se parece a Ecuador en este sentido porque Ecuador hace más o menos lo mismo. Ecuador sabe tener la pelota en el medio campo. Ecuador sabe pausar el balón si hace falta. Sabe romper con Moisés Caicedo y luego, en vez de Moisés no necesariamente pasársela a un extremo para que corra y vaya a transición rápida, muchas veces Moisés Caicedo sabe y entiende las pausas y se la pasa a Vite. Y Vite es más quien pista, y Vite va para atrás y se la pasa a Alan Franco, y Alan Franco mueve un poco el balón. Ecuador sabe hacer eso. Ahora, cuando Ecuador entiende que puede correr y se manda a Pervis Estupiñán, o un extremo se la está pidiendo, o se rompe la mitad de la cancha, o hay un corte importante de Moisés Caicedo para salir jugando rápido, Ecuador no come vidrio. Ecuador hace exactamente eso. Entiende muy bien cómo jugar según los momentos del partido. Bueno, Costa de Marfil hace eso. Entonces, por eso a mí este partido me va a parecer tan cerradito y tan difícil de pronosticar, porque son dos selecciones que tienen esa similitud. Ahora, hay una diferencia importante a favor de Ecuador y ya se las voy a explicar. Bueno, llegan al área con mucha gente. También es un equipo que te pisa el área con 4 o 5 atacantes si es necesario. Sus mediocampistas son llegadores también, entonces mucho peligro cuando hay rebotes o despejes mal hechos, lo pueden aprovechar. Con 2 o 3 pases te generan peligro, se saben asociar muy bien, juntan pases rapiditos, 2 o 3 toques y te llegan con peligro al área. Prueban mucho de larga distancia, si roban a partir de la mitad de la cancha allí puede ser peligroso porque le pegan muy bien. Tienen una defensa organizada y solvente, es un equipo que defiende bien, tiene unos cuantos arcos en cero. Ahora, el gran problema de esta selección, y ya lo decía precisamente porque no ha logrado el técnico Faé conseguir los nombres exactos para ese mediocampo, ha estado variando mucho, es que hay un mediocampo inestable. Esa es la gran debilidad de este equipo.
Y ahí es donde está la diferencia con Ecuador. Ecuador no tiene un mediocampo inestable. Ecuador tiene un muy buen mediocampo, protagonizado por uno de los mejores 5 del mundo. Este equipo no. Este equipo pierde una cantidad increíble. Vayan a ver los resúmenes. La cantidad de balones que pierde en el medio este seleccionado es preocupante, es abismal. Pierde muchos balones en el medio, sufren la presión alta también, pero sobre todo sufren la presión. No, cuando es presión alta me refiero a que cuando la está tratando de sacar el defensor o el portero, no. Estos no sufren tanto de eso, porque tienen unos muy buenos defensores que saben jugar por bajo. Sufren es la presión que le hacen en el medio campo. Entonces, si Moisés Caicedo, que es experto en esto, logra presionar a Sangaré, a Kessie, que ya tiene cierta edad, o a Fofana, y además de eso tiene apoyos de Vite, tiene apoyos de Estupiñán en ese sector cuando esté fungiendo de carrilero, y el propio Franco también se suman a esas labores de relevo para tratar de romper juego en el medio y quitarle el balón allí a este tribote de Costa de Marfil. Créanme que si roba allí Ecuador, con la capacidad que tiene Ecuador de jugar a las espaldas, Ecuador le puede hacer muchísimo daño a este seleccionado. Casi todos los goles que recibe Costa de Marfil es por perder balones en el medio, y también las jugadas más peligrosas que recibe en contra es por lo mismo. Es un equipo potente, eso hay que decirlo, es contundente también, no necesitan demasiadas jugadas para marcar un gol. Ahora, es un equipo, y que se entienda, no estoy tratando de ser despectivo, pero si algo se sabe históricamente de los equipos africanos es que o son muy desorganizados, que es algo que ha mejorado bastante, de hecho este equipo no es tan desorganizado, o es un equipo que, y acá es donde está el gran problema, es un equipo que lo liquidan los detalles. Los equipos africanos históricamente son condenados por errores infantiles. Este equipo tiene ese tipo de errores, tiene ese tipo de lagunas. Creo que Ecuador en ese sentido lo podría aprovechar. Y ustedes se preguntarán, ¿no? Estas dos selecciones han jugado entre sí alguna vez, y la verdad es que no tienen partidos entre sí, nunca han jugado Ecuador-Costa de Marfil, pero sí hay un historial de Ecuador contra equipos africanos: 4 partidos ganados, 3 partidos empatados, 4 partidos perdidos, súper equilibrado ese historial. Bueno, podemos recordar el reciente partido contra Marruecos, que para muchos es candidata a llegar lejos en el Mundial. Quedó empatado, un gran partido que hizo Ecuador, pero bueno, otros querrán olvidarse del partido que eliminó a Ecuador de la Copa del Mundo anterior, Senegal, que le ganó 2-1 a Ecuador, un partido donde justamente Ecuador cometió errores infantiles y se durmió de manera innecesaria en un encuentro que yo pensé que tenía amarrado, así como su clasificación. Pero bueno, no le ha ido tan mal a Ecuador contra equipos africanos. Costa de Marfil, a diferencia de Ecuador, no le va bien con equipos sudamericanos, con Conmebol. Solamente ganó una vez contra Uruguay, un partido que recuerdo haber visto, un amistoso. Pero tiene 3 empates y 4 derrotas contra equipos Conmebol. Bueno, esperemos que esta vez vuelva a perder Costa de Marfil. Bueno, obviamente canal sudamericano, ¿no? Queremos que le vaya bien a los nuestros. Vamos con los últimos 10 partidos que ha tenido Ecuador, ¿no? Que tiene 3 partidos ganados, 7 empates y no ha perdido, no solamente en los últimos 10 encuentros que son los que vemos acá en pantalla, sino que Ecuador tiene una hilera de 18 partidos invicto. Tiene 18 partidos sin perder el equipo de Becasese. Por muy mal o por mucho que no le guste a la gente a Becasese, por mucho que quizás sea un entrenador que se ha dedicado a abrir mucho paraguas antes del Mundial, con algunas excusas, y quizás no haya sido lo más simpática su relación con la prensa y la hinchada, 18 partidos invictos tiene Ecuador, no es poca cosa. Llega muy bien a la Copa del Mundo. Ahora, tiene muchos empates, y muchas veces son empates a 0. Miren, empató con Perú, empató con Paraguay, le ganó a Argentina el último partido de la eliminatoria 1-0 en casa en Guayaquil, ni siquiera en la altura. Empata con Estados Unidos, empata con México, empata con Canadá, empató con los 3 anfitriones. Luego tiene una victoria contra el seleccionado de Nueva Zelanda, le empata a Marruecos y le empata a Países Bajos, partido en donde la verdad lo hicieron muy bien. Y luego una victoria 2-1 contra Arabia Saudita. Esos son los últimos 10 partidos que ha tenido la selección ecuatoriana. La verdad es que lo de Ecuador es muy sólido, muy bueno, además porque es cierto que los empates no le gusta a nadie, pero
empate contra un rival muy fuerte te puede llevar a asegurarte una clasificación y pase de ronda. Y después, en momentos definitivos contra rivales también muy potentes, con un buen arquero, tú no sabes si te vas a penales. Y un empate a 0 contra una favorita puede terminar dejando fuera a un equipo mucho más potente o favorito que Ecuador en los números, ¿no? Así que ojo con Ecuador, que para mí puede ser una linda sorpresa del Mundial. Ahora, ¿cómo llega Costa de Marfil? Bueno, les voy a ir diciendo acá los resultados, ¿no? Contra Kenia, hace 10 partidos le ganó 3-0. Perdió contra Arabia Saudita. Un rival que la verdad casi todos los equipos de Conmebol en amistosos siempre le ganan, pues perdió con Arabia Saudita, le gana a Omán, le gana a Mozambique por la mínima, empata con Camerún, le gana a Gabón, que eso fue lo que le permitió definir el liderato del grupo sobre Gabón, que si no probablemente se hubiera metido en la Copa del Mundo. Luego le ganó a Burkina Faso 3-0, perdió con Egipto 3-2 por errores infantiles también, justamente lo que les decía. Luego le gana, aquí vienen los dos partidos amistosos súper interesantes, donde le gana 4-0 a Corea del Sur. Sorpresón, o sea, que le gane tan contundentemente a un equipo como Corea del Sur, que tiene buenos nombres, llamativo, y además le gana 1-0 a Escocia, jugando un muy buen encuentro. Así que es un equipo, es un buen equipo. Le cuestan los equipos árabes, ¿no? Por lo visto. No pudo con Egipto, no pudo contra el seleccionado de Arabia Saudita. Entonces sí se puede complicar con equipos de transiciones rápidas, sí se puede complicar contra equipos que por momentos le ataquen por las bandas, que lo obliguen a retroceder, que le cueste que le jueguen a las espaldas. O sea, ojo que esa puede ser una vía de triunfo para Ecuador contra esta selección de Costa de Marfil. 7 partidos ganados, 1 empatado, 2 perdidos en los últimos 10. Miren, vamos con la predicción de este duelo que honestamente creo que va a ser parejo. No veo una goleada, no veo un partido abierto. Puede darse evidentemente, ¿no? Ojalá se le dé para Ecuador, pero es que es un duelo que creo que puede incluso llegar a definir mínimo el segundo lugar del grupo, porque creo que el rival a vencer para todos va a ser Alemania. Para mí, quien pierda este partido va ya a tener que aspirar, salvo sorpresa, va a tener que aspirar al tercer lugar, que probablemente le permita luego acceder como uno de los mejores terceros a la siguiente ronda. Pero Ecuador no se puede dar el lujo de perder este partido, y tampoco Costa de Marfil. Entonces eso va a ser un partido de muchos nervios. Qué bueno para Ecuador que haya podido recuperar a Moisés Caicedo, que no haya quedado fuera por esa tarjeta roja que recibió contra Argentina. Va a estar en este partido disponible, así como en Argentina también va a estar disponible Otamendi, que fue expulsado en aquel partido de eliminatorias, igual que Moisés Caicedo. Así que tener a Moisés Caicedo en este partido tan clave, con esa necesidad de romper la mitad de la cancha, justo por lo que les decía, que es el punto débil de Costa de Marfil. Creo que este es el partido más importante de Ecuador en el Mundial. El más importante, el más relevante. Y va a estar bravo, pero mi predicción, este partido lo puede ganar Ecuador. Y le he dado 40% de probabilidades de victoria a Ecuador en este partido. Le he dado un 35% de probabilidades de empate, que es una probabilidad alta porque Ecuador empata muchos encuentros. Si no consigue el gol, este partido puede quedar fácilmente 0-0. Y le he dado, por respeto al rival, que creo que es muy interesante, un porcentaje no muy distante de lo que puede tener Ecuador como porcentaje de victoria, un 25%, es decir, 15% menos probabilidades que Ecuador, pero está muy cerca la probabilidad de que este partido también lo pueda ganar Costa de Marfil. Si lo ven, lo podemos ver de dos maneras. Hay una probabilidad importante que Ecuador lo gane con un 40%, pero en realidad no es la mayor probabilidad. Si nosotros sumamos 35% de empate con 25% de probabilidades de victoria de Costa de Marfil, uno estaría pensando que hay 60% de opciones que este partido no lo gane Ecuador. Pero si yo tuviera que poner un granito de arena o un puntito más de favoritismo, yo se lo pondría a Ecuador. Por eso para mí este partido por la mínima lo gana la Tri. 40% probabilidades que le gana el resto de las probabilidades. Este partido para mí lo gana Ecuador. Y bueno, cafeceros, esta ha sido la mega previa del partido entre Ecuador y Costa de Marfil, un encuentro realmente vital para la definición de este grupo que, repito, estará
conformado también por Alemania y Curazao, dos selecciones a las cuales hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado. Ecuador tiene cómo competir sin lugar a dudas para quedar bien arriba en este grupo y poder trascender, pero tienen que hacerse las cosas bien, y estoy seguro que el técnico Sebastián Beccacece y su grupo ya están trabajando en ello. Pero quiero saber cómo creen ustedes que va a quedar este partido. Déjenme su predicción en la caja de comentarios. Si les ha gustado este video y quieren seguir viendo más durante el Mundial, solamente tienen que darle like a este contenido y suscribirse al canal. Que por cierto, recuerden lo que les decía, muchachos, vayan a suscribirse también y hacerse miembros del canal Cafecito Sports Films, porque allá vamos a publicar la película del Mundial una vez que este torneo culmine. Y recuerda, si quieres aparecer en esa histórica película que va a tener muchísimos views, estoy seguro así será. Bueno, si quieres aparecer con tu nombre o el nombre de tu canal, simplemente te tienes que hacer miembro con un pequeño aporte mensual, y de esa manera vas a estar contribuyendo con Cafecito Gol y vas a aparecer como productor ejecutivo de este espacio. Y además de eso, también tendrás acceso anticipado y exclusivo a muchos de los videos que hacemos por acá. Así que bueno, ya lo sabes, anda a hacerte miembro exclusivo del canal Cafecito Sport Films y suscríbete a este canal principal. Nos vemos pronto. Chao.